Hola a todos, soy Henry Suesca y por invitación de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de Andy, estaré hablándoles a través de estos cuatro módulos sobre el manejo seguro y ambientalmente adecuado de los gases y cilindros. Bienvenidos. En este primer módulo conversaremos sobre la presencia de los gases comprimidos y líquidos criogénicos en nuestra vida diaria. Entenderemos los comportamientos de acuerdo con sus características físicas y químicas. Identificaremos los contenedores y la presentación de los mismos usados en este sector. Para iniciar, recordemos que la materia prima que se usa en este sector es precisamente el aire. El aire está compuesto por un cúmulo de gases, como lo es en su mayoría el nitrógeno con un 78%, el oxígeno con un 20,9% aproximadamente, y pequeña fracción de gases inertes, como el argón y otros. En la imagen observan ustedes una planta típica de producción de gases, donde observamos una casa filtro, unos filtros que separan el material particulado y otros contaminantes de los gases, un equipo de compresión, unas torres para su secado y la columna de destilación, que usan el método que fue descubierto por el señor Carbon Linde hace muchos años, en el cual a través del nitrógeno gaseoso podemos producir el oxígeno líquido. Recordemos que estas plantas se producen gases del aire como el nitrógeno, el oxígeno y el argón. Tenemos diversos métodos de distribución después de la producción en las plantas productoras. Lo tenemos a través de distribución en tubería hacia los clientes, con el transporte de gas licuado hacia tanques estacionarios ubicados en los clientes, con el transporte de gas licuado hacia estaciones de envasado, donde gracias a la presión atmosférica, a la temperatura ambiente, se puede hacer cambio de fase entre líquido y gaseoso. También tenemos la distribución a través de cilindros a nuestros clientes que tienen consumo en cilindros y a nuestros pacientes usuarios finales que reciben los productos en cilindros. Tenemos contenedores como los tanques estacionarios, como los contenedores criogénicos semiportátiles, como el contenedor criogénico móvil y el cilindro. Veamos qué son los gases, qué es un cilindro de gas y qué es un gas comprimido. Definamos un cilindro de gas, es un recipiente a presión transportable con capacidades superiores a 150 litros. El gas es cualquier sustancia que es completamente gaseosa en estas condiciones y el gas comprimido es un gas que se envasa a presión para el transporte. Veamos que en el sector usamos los tres estados de la materia: líquido, sólido, gaseoso. Podemos aprovechar el paso de líquido a gas a través de la vaporización. Podemos aprovechar el paso del gas a líquido a través de la condensación. Podemos pasar de líquido a sólido a través de la solidificación, del sólido al líquido a través de la fusión, del sólido al gas a través de la sublimación y del gas al sólido a través de la cristalización. Veamos cómo se comportan las moléculas cuando el estado es sólido. Si hay una forma, si hay un volumen, a través del punto de fusión pasamos al estado líquido, donde las moléculas pueden moverse un poco más. Aquí hay liberación de energía. No hay forma si hay volumen. Y a través del punto de ebullición pasamos al estado gaseoso. Las moléculas están más separadas, se mueven más, hay más emisión de energía. No hay forma, no hay volumen. Veamos estas leyes de los gases que nos van a permitir entender el comportamiento de los gases en nuestros cilindros y en las diferentes aplicaciones. Describimos aquí la ley combinada de los gases, donde tenemos variables como la presión, el volumen, la temperatura en un estado inicial, la presión final, el volumen final, la temperatura final en un estado
dos de comportamiento de la materia. Aquí vamos a ver las leyes de los gases, como es la ley de Gay-Lussac, donde tenemos un volumen constante. En un volumen constante tenemos una relación directamente proporcional entre la presión y la temperatura. Podemos citar aquí el ejemplo de la olla express. Volumen constante, si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Si disminuye la temperatura, disminuye la presión. Veamos la ley de Boyle, donde tenemos un sistema con una temperatura constante, inversamente proporcional. Si actúa la temperatura constante, entonces al aumentar la presión, disminuye el volumen. Es lo que sucede cuando empujo el émbolo de esta jeringa. Y por último, veamos la ley de Charles, donde a una presión constante vamos a tener una relación inversamente proporcional entre el volumen y la temperatura. El ejemplo es un balón. A la presión atmosférica normal, vamos a ver que aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Con estas tres leyes podemos entender lo que vamos a ver hacia adelante y podremos ver cómo estas leyes influyen en el comportamiento de los gases en los cilindros, en un sistema y cómo se pueden producir emergencias o liberación de energía por estas situaciones que acabamos de ver. Veamos su presentación, cilindros con gases comprimidos. Observemos al interior de ellos. La gráfica nos muestra su contenido, la cantidad de producto, el volumen versus la presión. Podemos ver que a mayor presión las moléculas están muy juntas, se ejerce mayor presión sobre las paredes de los cilindros, por eso hay alta presión. En la medida que va disminuyendo el volumen, las moléculas van teniendo más espacio y se va a ejercer menor presión sobre las paredes de los cilindros. Tenemos los gases licuados, donde tenemos una parte en gas, una parte en líquido, y vamos a ver cómo en la medida que disminuye la cantidad de presión, va a disminuir la cantidad de volumen también. Tenemos allí el tanque criogénico, un recipiente que es usado en sitios de alto consumo. Allí tenemos el líquido criogénico en balance con una parte de gas. A través de los estados de la materia podemos pasar ese líquido a estado gaseoso, usualmente en redes, y poderlo usar en estado gaseoso. Tenemos aquí la presentación de los cilindros de gases disuelto. Este es un recipiente específico de gas inflamable acetileno. Para hacerlo estable, el cilindro está compuesto al interior de una masa porosa. El gas se encuentra disuelto y se encuentra estable gracias a un solvente que le permite estar seguro allí al interior del cilindro. Veamos estas cinco propiedades de los gases que nos permiten entender su comportamiento. La primera es que los gases no tienen forma propia, se adaptan al recipiente que los contiene. Ellos se dilatan y se contraen como los líquidos y los sólidos. Hay una propiedad muy importante que es la fluidez. Esta propiedad le permite ocupar el espacio rápidamente. La propiedad de la difusión nos permite hacer mezclas con otros debido al movimiento de las moléculas. Y finalmente la compresión, que es la disminución del volumen de un gas, porque sus moléculas se acercan entre sí debido a la presión aplicada. Aquí vemos una gráfica que nos permite entender el efecto de la compresión. Se aplica presión, se disminuye el volumen, se obliga a tener muchísimas moléculas al interior, pero eso va a generar que las moléculas estén muy juntas y estén ejerciendo una fuerza mayor sobre las paredes de los cilindros. Tenemos otra propiedad que es la densidad relativa. En la densidad relativa podemos tomar como referencia el aire, que tiene una densidad relativa de 1,
Todo lo que esté superior a uno va a estar más pesado que el aire y va a tender a estar en el suelo, llenar un recinto con la propiedad de la difusión de abajo hacia arriba. Y todo lo que tenga una densidad menor a uno va a estar más liviano y va a ocupar un recinto de arriba hacia abajo o gracias a la difusión va a empezar a llenar de arriba hacia abajo un recinto. Pasemos a hablar del cilindro como tal, el contenedor. Describimos a continuación los requisitos mínimos de aspectos físicos del cilindro. Los cilindros deben estar libres de fugas, de abolladuras, de cortes. Deben estar libres de estrías, de grietas, de desgaste excesivo, de daños aparentes por calor, por quemadura. Y el cilindro no debe tener deterioro en la información de su estampa. También es importante controlar la cantidad de corrosión que tiene el cilindro, la cual podrá afectar la estabilidad como tal, el espesor, la calidad del acero. La estabilidad vertical es muy importante para evitar la caída. Deben estar libres de esmerilado, masillado, regrabado, de acuerdo con la norma técnica 2699 emitida por el Instituto de Normalización Técnica y Contexto, la cual establece estos requisitos que deben ser inspeccionados periódicamente y los ensayos para los cilindros de acero sin costura. A continuación vemos la resolución 2876 de la Superintendencia de Industria y Transporte, 5 de julio del 2013, que establece los requerimientos de estampe en los cilindros. Son estas las informaciones que encontramos en bajo relieve estampadas. Allí podemos encontrar información importante como la norma de fabricación, diferentes procedencias, diferentes países, y vamos a conocer dónde fue fabricado el cilindro gracias a esa norma de fabricación que aparece allí. El fabricante, el volumen hidráulico, un número de serie que identifica ese activo, una tara, una fecha de prueba de integridad y como se observa en esta imagen, así vamos a tener dispuesta la información de acuerdo a esta resolución. Describamos las partes. Tenemos un cuerpo del cilindro, un hombro del cilindro. Tenemos una válvula y al interior de esa válvula tenemos un mecanismo de alivio a la sobrepresión, como vimos hace un momento, de acuerdo con las leyes de los gases. Podemos tener eventos donde aumenta la presión y se requiere la liberación de esa sobrepresión. En la válvula podemos observar ese elemento de alivio de sobrepresión, un disco que está programado para que se rompa a una presión antes de la presión que está marcada como presión de trabajo en el estampe del cilindro, nos va a permitir la salida total del gas y así evitar explosiones de los cilindros. Por eso la fabricación de estas válvulas siguen normas o estándares internacionales, en algunos casos de estándares de agremiaciones privadas, como es el caso de la Asociación de Gases Comprimidos de los Estados Unidos. Veamos ahora este recipiente, el termocriogénico, un equipo que es aislado térmicamente, es decir, que hay un doble contenedor, en medio hay un elemento aislante. Son construidos en acero inoxidable. Hay un recipiente aislado interno y gracias a ese vacío que hay en medio de los dos recipientes, se impide la transferencia de calor. Este equipo puede entregar su contenido en forma gaseosa o líquida. El contenido puede ser gas o líquido. Recordemos que por una parte de gas, en el caso del oxígeno, podemos tener, por una parte de líquido, podemos tener hasta 800 de gas, lo que nos da una relación de aprovechamiento mayor. Aquí vemos en detalle que tenemos válvulas para salida de estado líquido, de estado gaseoso. Tenemos válvulas para incremento de presión donde podemos, por los estados de la materia, pasar gas
a estado líquido para bajar la presión o viceversa para aumentar la presión. Contamos con mecanismos de alivio de sobrepresión como son válvulas. En este caso, válvulas que abren y cierran están programadas, calibradas para que se abran a cierta presión, permitan la salida de la sobrepresión, se cierre y el sistema continúe funcionando. Tenemos aquí la imagen de un tanque criogénico, elementos que permiten a través del trasiego en el transporte poder recibir el producto en estado líquido y así como el termo, tener una parte de líquido y una parte de gas. En caso de aumento de presión, el gas puede pasar a estado líquido para bajar la presión y en caso de necesidad de aumento de presión, el líquido se puede convertir en gas. Cuenta también con elementos de alivio de sobrepresión como sistemas de válvulas para aliviar la sobrepresión y son soluciones para mayor consumo donde existen redes de gases y donde gracias a la presión atmosférica en este vaporizador ambiental se podrá pasar de estado líquido a gaseoso para el consumo. Se siguen estándares del Instituto de Normalización Técnica, como es el caso de la NTC 1671 y 1672, que establece el color de los cilindros para uso en gases medicinales y para uso en gases industriales. Asimismo, el estándar de la norma técnica 2462 con el requerimiento de etiquetado y su contenido. Vemos el nombre de la sustancia, vemos el número CAS, que es equivalente a la cédula de identificación de esa sustancia química, el número UN, un número de identificación a través del libro naranja para el transporte de mercancías peligrosas. Esta placa del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, DOT, que permite el reconocimiento para saber si se trata de un gas inflamable o no inflamable o tóxico. Información de advertencia de seguridad, información de contacto en caso de emergencia con el productor o el comercializador. Esta norma establece la obligatoriedad de que las sustancias se encuentren identificadas y cuenten con esta etiqueta. Asimismo, la regulación para la fabricación de la válvula, con este estándar de la Asociación de Gases Comprimidos de los Estados Unidos, una asociación privada que reglamenta para industrias asociadas, en este caso, la rosca, de acuerdo con el uso del gas propuesto. Bien, hasta aquí hemos llegado en esta primera parte. Los invitamos a dejar sus preguntas, consultas, comentarios en el foro de la plataforma y los invitamos a continuar en el segundo módulo.